vamos a tocar un tema muy interesante y realmente el fin de la plática es para voltear atrás un poco en el tiempo y recordar un elemento terapéutico del arsenal disponible para el tratamiento del Parkinson que ha sido relegado un poco por las terapias que estuvieron disponibles después, pero que con la evidencia que tenemos actualmente sobre la gran importancia que la repercusión de las discinesias en la enfermedad de Parkinson, pues ha venido a nueva cuenta a reemerger en la importancia del tratamiento médico de esta situación, ¿verdad? Entonces, el fármaco del que vamos a hablar de hoy es específicamente la mantadina. La mantadina es un medicamento ya conocido, es un viejo conocido que tiene una participación muy fija en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, tanto de los síntomas motores, pero también para las discinesias derivadas del tratamiento dopaminérgico, ¿verdad? Entonces, la mantadina tiene doble participación en el tratamiento médico del Parkinson. Es un antiparkinsónico, ayuda para los síntomas motores, pero también nos ayuda mucho para el tratamiento de las discinesias por la levodopa. Sí, por favor, gracias. El Parkinson sigue siendo un reto, ¿verdad? Es una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes, más importantes, una gran causa de morbilidad y de discapacidad de nuestros pacientes. Cada vez hay más pacientes con Parkinson, cada vez los neurólogos, los neurocirujanos, los internistas, geriatras que tienen el reto de tratar a estos pacientes deben enfrentarse con las complicaciones derivadas no solo de la enfermedad, sino de su tratamiento. Bueno, pues es la enfermedad de Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente, es la segunda causa de temblor después del temblor esencial, es una enfermedad muy frecuente. Por favor, la siguiente. La constelación signológica y sintomática de la enfermedad de Parkinson es compleja, hay síntomas motores, síntomas no motores. Básicamente, los síntomas motores son los que derivan clásicamente de la disfunción del sistema de los ganglios basales, negroestriatal, ¿no? El parkinsonismo, el síndrome parkinsónico, hipocinesia, rigidez y temblor de reposo. Pero también el Parkinson, recordemos que tiene una serie de manifestaciones que no son propiamente dicho estas manifestaciones motoras, sino que corresponden al área autonómica, conductual, emocional, cognitiva, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, la enfermedad de Parkinson es muy compleja, muy compleja. No solo es el paradigma de las manifestaciones motoras, sino es una enfermedad multisistémica. Ahora sabemos que, de hecho, la enfermedad de Parkinson puede que inicie en la vía intestinal, ¿no? en el eje bioma intestino-cerebro. Es algo de los... la siguiente, por favor. Es algo de las teorías que cada vez... la siguiente, por favor. Varias, yo le digo. Es una de las teorías que ha cobrado mucho auge. Aparentemente la acumulación de estos marcadores patológicos que son la alfa-sinucleína y los famosos cuerpos de Lewy, que si bien se acumulan en las neuronas del cerebro, estas también se acumulan en los ganglios autonómicos de las vísceras y del intestino. De hecho, empiezan en el intestino. Entonces, aparentemente podría ser que la enfermedad de Parkinson incluso hasta puede ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Que inicia dentro del tracto digestivo, que hay un proceso patológico en el cual hay este acúmulo de proteínas y que lleva a la pérdida de neuronas, que al final de cuentas, cuando implica al cerebro, produce las manifestaciones motoras y no motoras que ya vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, realmente parece ser que el intestino, el eje intestino-bioma, o sea, las bacterias que viven en el intestino, el propio intestino y sus conexiones con los sistemas autonómicos y estos, a su vez, con el sistema nervioso central, parece que juegan un papel muy importante en la génesis de la enfermedad de Parkinson. Al final de cuentas, lo que pasa es que hay una acumulación, ¿verdad?, de estos marcadores patológicos que llevan a la muerte de las neuronas y tienen esta variopinta acúmulo de manifestaciones motoras, no motoras. Entonces tenemos que la complejidad de la enfermedad de Parkinson implica los síntomas propios de la enfermedad, pero las complicaciones derivadas del tratamiento de la enfermedad.
Si bien el tratamiento médico de la enfermedad, el parteaguas fue la introducción del tratamiento dopaminérgico a base de levodopa, y sigue siendo la levodopa el tratamiento médico antiparkinsónico para los síntomas motores más efectivo. No hay nada que lo haya superado, pero no es gratuito el beneficio de la levodopa. Con el tiempo nosotros sabemos bien que pues las partes bonitas se agotan y comienza a haber las famosas complicaciones motoras. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, la amantadina tiene una larga historia acompañando el tratamiento médico del Parkinson. De hecho, la introducción y la aprobación del fármaco viene desde las mismas épocas en las que se introdujo la famosa levodopa, a finales de los años 60. ¿Le puede usted pasar, por favor? Es un viejo conocido la amantadina, tiene una larga historia y una posición ya bien definida en el tratamiento médico. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto derivó de la observación de que a los pacientes que se les dio tratamiento antiviral como manejo sintomático para el resfriado, se observó que mejoraban los síntomas motores, el efecto antiparkinsónico de la amantadina. Después se hicieron los estudios, se corroboró que tenía un efecto sobre los síntomas motores y pues en la década de los 70 se aprobó su uso por la FDA. La siguiente, por favor. La amantadina es un fármaco, una molécula que tiene muchas propiedades. Su participación en la terapia médica de la enfermedad de Parkinson deriva de estas cosas, de esto que tenemos señalado aquí. Aumenta el pool dopaminérgico. Si bien no es un agonista dopaminérgico o un precursor de la dopamina como puede ser la levodopa, tiene mecanismos de acción que permiten que haya más dopamina en la sinapsis. Inhibe su recaptura, limita su recaptura e incrementa su síntesis. Entonces, no es un agonista dopaminérgico ni es un precursor, pero por otros mecanismos indirectos incrementa la disponibilidad de dopamina en la sinapsis, sobre todo en la sinapsis nigroestriatal. Por eso mejora los síntomas motores. Pero no solo eso, también es un antagonista de los receptores N-metil de aspartato, del glutamato. Entonces, de aquí deriva precisamente su ventaja como neuroprotector y su uso para las discinesias, ya que las discinesias, como vamos a ver más adelante, dentro de su fisiopatología es crucial la estimulación, la hiperestimulación de la vía directa de los ganglios basales mediada por glutamato. También tiene un efecto anticolinérgico. Entonces, como vemos, la molécula tiene varias propiedades, varias bondades que se pueden aprovechar para su aplicación en la mejoría de los pacientes con Parkinson, ya sea tanto de los síntomas motores como de las propias discinesias, ¿verdad? Puede incluso ser neuroprotector. Se ha demostrado que la amantadina, de hecho, si recordamos, la memantina es un metabolito de la amantadina y la estructura molecular es muy parecida. La memantina también es un antagonista de los receptores N-metil de aspartato a nivel cortical. Entonces, derivado de la inhibición del efecto glutamatérgico, pues probablemente también la amantadina limite la citotoxicidad mediada por glutamato y también el estrés oxidativo. Pero no solo eso, también se ha demostrado que disminuye la liberación de factores proinflamatorios derivados de la microglia. Entonces, este conjunto de bondades de la amantadina refleja su gran potencial, no solo para el tratamiento médico, sino también incluso como un neuroprotector potencial, ¿no? La evidencia científica de la efectividad de la amantadina en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es robusta y ya es acumulada durante el tiempo, ya se ha demostrado, y sobre la práctica clínica también se ha corroborado reiterativamente que la amantadina ayuda a los pacientes con la enfermedad de Parkinson, tanto en los síntomas motores como en las discinesias. Bueno, vamos a hablar un poquito de las discinesias para recordar. Después del cierto tiempo de tener a un paciente con levodopa, todos sabemos que al cabo de 5 o más años comienzan a venir las complicaciones derivadas del tratamiento con levodopa. Estas son dos principales: las fluctuaciones motoras y las discinesias inducidas por el tratamiento dopaminérgico. Realmente todos los otros fármacos dopaminérgicos, como los agonistas dopaminérgicos, también pueden producir discinesias.
pero es mucho más frecuente con la levodopa. Entonces, ¿qué son las fluctuaciones motoras? Pues es que la levodopa comienza a tener este beneficio persistente a largo plazo. El paciente ya no mejora todo el día, sino comienza a entrar en estos periodos de on-off, prendido y apagado, cuando tenemos el efecto o cuando se va el efecto del fármaco, ¿no?, sobre los síntomas motores. Entonces comienza a fluctuar el paciente, comienza a entrar en mejoría, se deteriora la mejoría porque se refleja en la vida media plasmática del fármaco, y también comienzan a introducirse las disinesias. ¿Qué son las disinesias entonces? Estas son las dos complicaciones, las fluctuaciones motoras. Las disinesias son movimientos involuntarios que derivan del tratamiento con la levodopa. Estos movimientos involuntarios ocurren relacionados con la farmacocinética de la levodopa. Entonces, según el perfil de la farmacocinética del fármaco, pueden ocurrir cuando está el efecto del fármaco en on, o cuando se va el efecto del fármaco en off, o incluso en la transición on-off o off-on. Esas se llaman disinesias bifásicas. Entonces, estos movimientos involuntarios que dependen de la farmacocinética de la levodopa y que pueden tener una manifestación clínica variopinta en forma de corea, que es lo más común, pero también distonías, espasmos faciales, tics o incluso mioclonías, representan las disinesias inducidas por tratamiento dopaminérgico, concretamente por levodopa. Hay factores de riesgo que predisponen a un paciente a tener mayor probabilidad de tener las disinesias. Es peor cuando la enfermedad empieza a edades más tempranas. Si el paciente empezó joven, es mucho más probable que desarrolle las disinesias y las otras complicaciones motoras, incluyendo las fluctuaciones, en etapas más breves, por así decirlo, ¿no?, más tempranas también. Entonces, por eso la enfermedad de Parkinson del joven es mucho peor que la del adulto mayor, porque las complicaciones son más severas, más tempranas, y aparte el paciente tiene que vivir con ellas más tiempo, ¿no? Entonces es más mala la enfermedad de Parkinson en el paciente joven. También la duración del tratamiento con levodopa. Tanto es así que la preocupación derivada del uso de levodopa, durante mucho tiempo nos basamos en el paradigma de que se debería de retrasar el tratamiento con la levodopa lo más posible para evitar precisamente las disinesias y las fluctuaciones motoras. Pero a veces el tratamiento, el clínico, pecaba de precaución y evitaba dar levodopa durante mucho tiempo, y a expensas de que el paciente sufriera, ahora sí que la deprivación, se privara del beneficio de la levodopa. Entonces, pues como dice el dicho, ¿no?, ni tanto ¿cómo es? Que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme, ¿no?, algo así. Porque si somos muy estrictos en retardar el inicio de levodopa, pues el paciente va a sufrir más su enfermedad. No se va a beneficiar del inicio de la levodopa. Pero si vamos al otro extremo, en el cual se introduce la levodopa de forma más temprana, lo que vamos a hacer es que el paciente con más rapidez caiga en fluctuaciones motoras y en disinesias. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo son? Hay muchas formas de disinesias. Hay dos formas de clasificarlas. Según el fenotipo, según la manifestación motora, como ya dijimos, puede haber coreas, distonías, espasmos, balismos, tics, mioclono, pero también por su relación con la cinética de levodopa. ¿Le puede dar play, por favor, si sería tan amable? Esta es una clásica disinesia coreiforme. Es la clásica disinesia que todos vemos. Es la forma más común de disinesias, en forma de corea, de baile, ¿no?, que son estos movimientos aleatorios, continuos, irregulares, de flujo. Una corea, pues, por levodopa es la forma clásica de las disinesias, pero también las hay, como repito, en forma de distonías, o más raras como incluso mioclonías, ¿no? ¿Le puede pasar, por favor, si es tan amable? ¿Le puede dar play Estas son unas formas de disinesias mioclónicas: saltos, sacudidas, brinco. Es una sacudida del hombro del paciente. Entonces, no todas las disinesias son la clásica corea o la distonía. También, repito, hay algunas variedades menos frecuentes, como esto, que es verdaderamente mioclónica. ¿Le podría dar play otra vez, si es tan amable? Entonces, las disinesias a veces coexisten en el mismo paciente. No siempre el paciente va a tener solo un tipo de disinesias. A veces puede tener una combinación de corea y mioclonías y distonía, por ejemplo, espasmos y corea. Entonces, este paciente tiene
disinesias coreiformes distales en la extremidad superior derecha, como podemos ver. ¿Le podría dar otro play, por favor? Si es tan amable, al video previo. Al primer video, al de la izquierda, si fuera tan amable. Muchas gracias. Entonces tiene la corea distal en la mano, pero también tiene mioclonías. Entonces es frecuente esto en la práctica clínica, que un paciente tenga varias formas de disinesias, ¿no? Y también puede tener una combinación de disinesias respecto a las variaciones de la relación con la levodopa. Es decir, un paciente puede tener distonía de Long y de Loff. Puede tener distonía bifásica y de Loff, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, ¿no? No son mutuamente excluyentes y desafortunadamente para nuestros pacientes pueden llegar a tener más de 2 tipos de disinesias, ¿no? Esto complica y es un reto, ¿no? Complica el manejo óptimo. La siguiente, por favor, si es tan amable. Entonces, esta es la otra división o la otra clasificación de las disinesias según su relación con el tiempo de la farmacocinética de la levodopa. Tenemos tres subconjuntos principales: la disinesia de Long, la disinesia de Loff y las disinesias bifásicas. ¿Le pasa a la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Entonces, la disinesia de Long es cuando el paciente tiene el efecto de la levodopa, mejoran los síntomas motores, es decir, toma la levodopa, se le mejoran los síntomas parkinsónicos, mejora la rigidez, la bradicinesia, se mueve mejor, pero se presentan estos movimientos involuntarios, ya sea coreiformes, distonías, espasmos, lo que ya dijimos. Y a su vez las distonías de Long pueden ser de 2 tipos: de onda cuadrada, es decir, durante todo el tiempo que tenga Long, o de pico de dosis, que son las más frecuentes, es decir, cuando el paciente tiene el máximo efecto de la levodopa. Esas se llaman disinesias del pico de dosis, duran menos. Desde este punto pues son menos severas porque duran menos, ¿no? Y al contrario de las de onda cuadrada, que son durante todo el Long, ya sea desde el inicio del Long hasta que se apaga el paciente, va a tener las disinesias. Pero las de pico de dosis solo es cuando tienen el máximo efecto de la levodopa. Ahora, la disinesia de Loff es cuando el paciente ya no tiene el efecto de la levodopa, cuando ya fluctuó y ya cayó, ya se apagó, ya se le pasó el efecto antiparkinsónico, y entonces generalmente estas son en forma de distonías. La disinesia de Loff generalmente es en forma de distonías, y la forma clásica es la distonía de la extremidad inferior de la mañana, incluso se llama distonía matutina del pie. El paciente, como ya toda la noche no tomó la levodopa, durmió, no tiene el efecto, pues amanece muy apagado, amanece rígido, parkinsónico, pero con una distonía dolorosa del pie. Entonces esa es la clásica distonía de Loff, pero pues pueden, como dijimos, pueden tener muchas otras manifestaciones. Puede ser una distonía cervical, un blefaroespasmo, una distonía braquial, pero la clásica es la del pie. Ahora, las disinesias bifásicas son cuando el paciente está entrando en off, pero cuando también cuando está entrando en on, pero también cuando se está apagando. Entonces, justo en esa transición es cuando el paciente tiene las disinesias. Entonces, ¿qué pasa? El paciente está apagado, toma su levodopa, hay una latencia, y cuando está prendiendo tiene las disinesias, pero cuando tiene el pico de dosis se le quitan. Y cuando se está apagando, vuelven otra vez las disinesias, y cuando se apaga bien, se le vuelven a quitar. Entonces, estas son más complejas, son más raras, pero son más complejas y las más difíciles de tratar. Aparte, hay otras 2 dimensiones de disinesia: las disinesias inducidas por el neuroestimulador, sobre todo en el núcleo subtalámico. Recordemos que el núcleo subtalámico, cuando se estimula por el electrodo, puede inducir per se el electrodo disinesias. De hecho, es un marcador para asegurarse de que estamos en target, ¿no? En núcleo subtalámico. Prenden en el quirófano el neuroestimulador, el paciente comienza con corea de la mitad del cuerpo, estamos en el núcleo subtalámico. Hay seguridad de que estamos en núcleo subtalámico, ¿verdad? Y también hay disinesias inducidas por injerto, cuando hicieron estos ensayos de las células madre, de implantar células madre que tuvieron ciertas complicaciones. Algunos incluso hicieron tumores, ¿verdad? Porque las células madre estimulaban ciertas poblaciones de la astroglia y producían verdaderos tumores gliales. Pero no solo produjeron tumores, también produjeron disinesias inducidas por injerto. Estas disinesias eran prácticamente intratables y eran clásicamente de Loff. Entonces, el paciente que le ponían el injerto de células madre desarrollaba disinesias de Loff muy severas. No había nada que lo pudiera ayudar, excepto estimulación urgente
colocación de estimuladores urgentes en el GPI, en el globo pálido interno. Pero bueno, estas son muy raras, porque pues los injertos de células madre, pues no, hay muy pocos casos representativos, ¿no?, de lo mismo en el mundo. Pero las que sí son muy frecuentes son las discinesias inducidas por estimulador. Esa es harina de otro costal. Ahorita vamos a hablar de las discinesias solamente de la propia enfermedad del Parkinson, inducidas por el tratamiento. La siguiente, por favor. ¿Le podrá dar play al primer video, si es tan amable? Esta es una discinesia coreiforme de la extremidad inferior derecha. El paciente, son discinesias bifásicas. Ahí está el paciente entrando en on, está aprendiendo, y justo en la transición off-on, cuando aprende, comienza a tener las discinesias. ¿Le puede dar a la segunda? Después se le quitaron cuando prendió bien, cuando ya tenía el efecto de la levodopa, cuando ya estaba verdaderamente en el on, se le quitaron. Pero después, cuando se apaga, le empiezan otra vez. Entonces, son bifásicas. Cuando está prendiendo y cuando está apagando. Esas son complejas de tratar. ¿Le pasamos? Son más raras, pero a la otra diapositiva, si es tan amable. Sí, la siguiente, por favor, si es usted tan amable. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las discinesias más frecuentes? Las discinesias más frecuentes son las de Long y de fenotipo coreiforme, en forma de corea. Pero como dijimos, no son mutuamente excluyentes, entonces un paciente puede tener más de una variedad de discinesias. Las segundas en frecuencia son la distonía de Loff, y las más raras son las bifásicas, ¿no? Ahora, la mantadina sirve para tratar las discinesias de Long. No sirve para tratar las discinesias de Loff ni las bifásicas. Ahí tenemos que seguir otras estrategias. Pero para las formas más comunes, que es la discinesia de Long, para eso tenemos la mantadina, por los mecanismos que ahorita vamos a exponerles. Bueno, que un paciente tenga discinesias es importante. Recordemos que las discinesias incluso son marcadores que nos hacen confiar en que hemos hecho bien el diagnóstico de Parkinson y que el paciente tiene Parkinson. Un paciente que se le da levodopa y no tiene discinesias después de algunos años, ese paciente no tiene Parkinson. Si ya se le han dado dosis adecuadas de levodopa y no hace discinesias después de 5 años, aguas. Ese paciente puede tener un parkinsonismo atípico o incluso un Parkinson secundario, otra cosa que no sea enfermedad de Parkinson. Si el paciente llega a la consulta y tiene una historia de que toma levodopa por unos años y ya tiene discinesias, no hay duda de que ese paciente tiene Parkinson. Ese paciente sí o sí tiene Parkinson. Ya no se vale pensar en otros diagnósticos, ¿verdad? Pero bueno, las discinesias realmente que las tenga el paciente no es algo bueno porque las sufre el sujeto, ¿verdad? Lo pueden desgastar, lo pueden cansar. Hay pacientes que pueden estar incluso en estado discinético, que no tienen ningún momento sin discinesias, porque tienen discinesias de Long, de Loff, entonces se apaga, tiene discinesias, prende, tiene discinesias, entonces eso se llama estado discinético. Pueden bajar de peso, pueden representar una urgencia incluso para tratarlas, ¿no? Tiene un impacto relevante en la calidad de vida del paciente las discinesias. Cuando ya tenemos un paciente que tiene discinesias, pues ya ese paciente es un paciente complejo. Hay que ver cómo lo vamos a ayudar. Una de las estrategias, como vamos a ver, le podemos pasar, son las cirugías, ¿no? La cirugía vino a ser un nuevo paradigma para el manejo de las discinesias, sobre todo la estimulación del globo pálido interno, la estimulación del GPI, ayuda, es el blanco más antidiscinético, sobre todo para las discinesias de Loff. Pero aterrizándonos en nuestra realidad, no todos los pacientes en nuestro medio tienen los recursos para acceder a una cirugía. Exactamente, no tenemos en todos lados de nuestro México los recursos, el personal entrenado para llevar a cabo un protocolo lo más adecuado de cirugía de Parkinson. Recordemos que el protocolo de cirugía de Parkinson es complejo. Tiene que ver el neurólogo, el neurocirujano, tiene que ver la neuronavegación, tiene que ver el neuropsicólogo, el psiquiatra, el neurofisiólogo. El neurofisiólogo tiene que entrar para orientar la profundidad del implante, ¿verdad? En el monitoreo de ganglios basales. Entonces, es complejo, Entonces, no en todos los lugares se tiene el personal o los recursos para llevar a cabo un protocolo de cirugía de Parkinson adecuadamente. Bueno, entonces, los demás pacientes, ¿qué les podemos...?
¿qué vamos a tener para ayudarles? Pues los fármacos. El tratamiento médico es un recurso que no se debe perder de vista para ayudar a estos pacientes que ya tienen las discinesias. Y uno de ellos, pues uno de los recursos farmacológicos es la mantadina, viejo conocido, que ha caído en desuso, pero que ahora estamos viendo que es necesario reintroducir, recordar, voltear atrás, porque tiene muchos beneficios que nos pueden ser útiles en el manejo de los pacientes con Parkinson y con las discinesias. ¿Por qué vienen las discinesias? ¿Realmente es complejo esto? No se ha descubierto y se ha dilucidado el mecanismo al 100%, pero sabemos que deriva de una hiperestimulación de la vía directa. ¿Le puede pasar a la que sigue? La que sigue, por favor. Didácticamente, el sistema de los ganglios basales del control extrapiramidal del movimiento se ha clasificado en dos tipos de vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa permite el movimiento, la vía directa es facilitador del movimiento, porque hace que el tálamo, la conexión tálamo-cortical se facilite. El globo pálido interno, recordemos, produce una inhibición del tálamo. Entonces, la vía directa realmente lo que hace es inhibir el inhibidor del tálamo, inhibir el globo pálido interno. Entonces, facilita la comunicación entre tálamo y corteza. Es un facilitador de la transmisión tálamo-cortical y facilita el movimiento voluntario e involuntario. La vía indirecta es lo contrario. La vía directa desfacilita o suprime los movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? En la enfermedad de Parkinson hay un desbalance en la concentración de levodopa del sistema nigroestrateal y lo que predomina es la vía indirecta sobre la directa. Entonces, el paciente tiene desfacilitación o inhibición del movimiento. Pero las discinesias vienen de todo lo contrario, ¿no? Qué paradójico. A pesar de que la enfermedad de Parkinson produce hipocinesias, pero a la larga, derivado del mismo proceso patológico y de los efectos de la levodopa y de su estimulación pulsátil no continuo sobre las neuronas de los ganglios basales, produce a su vez hiperestimulación de la vía directa. Entonces el paciente con Parkinson tiene hiperestimulada la vía indirecta, pero a su vez se le estimula con el tiempo al tomar levodopa la vía directa, las dos cosas en el mismo paciente. Por eso se vuelve complejo la enfermedad con el tiempo, ¿verdad? ¿Le pasamos? Le pasamos, por favor. A final de cuentas, lo que sucede es esto, que el paciente que ya tomó levodopa por un tiempo se le vuelve hiperactiva la vía directa y viene el exceso de movimiento. Si vemos en esta lámina, hay muchos neurotransmisores que tienen que ver con esta hiperestimulación de la vía directa. La propia dopamina, obviamente, sobre los receptores D1, pero también la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, que es muy, muy importante porque la estimulación del glutamato facilita que la levodopa estimule la vía directa a través de los receptores D1. Incluso ya se ha comenzado a voltear a ver a los famosos endocannabinoides endógenos, que son este sistema de sustancias que nosotros también tenemos orgánicamente, naturalmente, que se asemejan a los derivados del cannabis, ¿verdad? Eso queda mucho terreno por descubrir y es un área de oportunidad para la investigación, que pues ya el tiempo dirá qué participación tiene ahora esto nuevo que está en boga de los endocannabinoides. Pero bueno, el más importante de los neurotransmisores en esta hiperestimulación patológica de la vía directa de los pacientes con Parkinson que lleva las discinesias es el glutamato. La mantadina es un bloqueador de los receptores, es un antagonista de los receptores de glutamato NMDA. Por eso ayuda a disminuir las discinesias. Pero como es un anticolinérgico y como incrementa el pool de dopamina, también te ayuda a la vez o sea, disminuyendo las discinesias también te ayuda a que mejoren los síntomas del propio Parkinson. Por eso no hay que olvidar el siguiente etiquetado. La mantadina disminuye las discinesias sin sacrificar el tiempo en ON, porque muchas de las otras estrategias que se usan para disminuir las discinesias del ON van a ser a expensas de que el paciente tenga menos efecto de levodopa, menos efecto dopaminérgico, menos un decremento en los efectos de sus fármacos dopaminérgicos sobre los síntomas parkinsónicos, ¿verdad? ¿Le pasamos? Bueno, el manejo de las discinesias es complejo, con fármacos, con cirugía, con las nuevas preparaciones de levodopa, etcétera, ¿no? ¿Le puede pasar a la siguiente?
El manejo se debe de adaptar a cada tipo de disinesia que tenga el paciente, o tipos de disinesia. ¿Le puede pasar? ¿Le puede pasar, por favor? Hay dos fármacos antidisinéticos clásicos, la mantadina y la clozapina. La mantadina ya hablamos sus propiedades, la clozapina es otro fármaco. Sin embargo, la clozapina tiene una desventaja, puede ser tóxica, puede producir aplasia medular, agranulocitosis y estas ser potencialmente peligrosas incluso para la vida de los pacientes. Entonces la mantadina, sus principales riesgos son sus efectos colaterales a nivel cognitivo-conductual, produce somnolencia, produce alucinaciones o produce alteraciones conductuales, ¿verdad? De la percepción y conductuales, pero no tanto como el riesgo de la clozapina. Si bien es raro la granulocitosis y esta toxicidad, pero es muy, muy relevante, ¿verdad? Si un paciente le da aplasia medular, puede morirse de eso. Le pasamos. Entonces son dos clásicas los fármacos antidisinéticos, pero como ya comentamos, la mantadina tiene estas ventajas, ¿no? No es tan tóxico y usándolo bien, el paciente lo puede llegar a tolerar mejor. ¿Le puede usted pasar a la siguiente, por favor? A la siguiente, por favor. Entonces, esto es algo que no hay que olvidar. La mantadina te ayuda para las disinesias del ON sin detrimento del tiempo en ON, es decir, sin sacrificar los beneficios del tratamiento antidopaminérgico, dopaminérgico, perdón. Es decir, no tienes que hacer cambios en la posología y entonces no vas a tener este detrimento del beneficio de los dopaminérgicos en los síntomas motores, ¿verdad? Le vas a seguir dando la levodopa, le vas a seguir dando la levodopa y el paciente se va a seguir beneficiando de la levodopa, pero al agregarle la mantadina le vas a bajar las disinesias. Estos son lo que ya dijimos, los tres aspectos básicos de las bondades de la mantadina. La que sigue, por favor. Ya hay experiencia acumulada de que la mantadina sirve para esto. La dosis recomendada va de 100 a 400 miligramos al día. La mayoría de los pacientes en nuestra experiencia mejoran con 200 a 300 miligramos al día. Es raro el que requiera llegar hasta 400 miligramos, pero a veces desde los 100 miligramos el paciente ya comienza a manifestar una disminución en la severidad y en el tiempo, en las horas diarias que tiene con disinesias. ¿Le pasamos, por favor? ¿Le pasamos, por favor? Hay evidencia robusta ya, incluso metaanálisis, ¿no? Ya revisiones sistemáticas que avalan la utilidad de la mantadina en disminuir el tiempo de disinesias, es decir, las horas que el paciente en el día tiene las disinesias y su severidad. Le pasamos, por favor. La otra también. La que sigue, por favor. Esta es la evidencia científica. Aquí les dejamos los artículos. La que sigue, por favor. Entonces, la mantadina te ayuda con las disinesias sin sacrificar tiempo en ON. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la mantadina? Pues son los efectos cognitivos, principalmente sedación, alucinaciones, confusión, pero también otros que son más raros, edema de pies, mioclonías, lívidos reticulares o edema corneal. Los más comunes son los primeros, confusión y alucinaciones, y es más común que los pacientes con ya poca reserva cognitiva, es decir, adultos mayores que ya comienzan a tener el deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson, porque recordemos que con los años el Parkinson no nada más te da los síntomas motores, sino también te produce demencia, la famosa demencia de la enfermedad de Parkinson. Pero por la edad, pues son pacientes geriátricos, pues por otros mecanismos ya pueden tener poca reserva cognitiva, ¿verdad? Estos son los efectos más sobresalientes. Pero ¿cómo solventarlos? Pues dando las cosas poco a poquito, para permitir la tolerancia del paciente. Entonces hay que dosificar la mantadina con dosis bajas e ir subiendo razonablemente, de forma juiciosa, en intervalos de pocos días o de incluso, si el paciente lo requiere, 1 o 2 semanas por cada incremento, ¿verdad? ¿Cómo iniciar? La dosis inicial habitual es de 50 miligramos 1 o 2 veces al día. La mantadina no se debe de dar en la noche porque quita el sueño o puede producir efectos, alucinaciones y esto que es más frecuente en la noche. Entonces se prefiere que se den dosis diurnas, en la mañana, a mediodía, en la tarde,